muchísimas gracias, muchas gracias. Bueno, me permito presentarme, un gusto estar aquí con todos ustedes. Bueno, mi nombre es Magali Macís, yo estoy en Costa Rica, entonces para que tengan un poquitito ahí de conocimiento de quién les está hablando, yo soy licenciada en Derecho y en Criminología y estoy ahorita actualmente cursando una especialización en Derecho Informático y también soy licenciada en Administración de Empresas. Me apasiona y me encanta este tema. Hago bastantes consultorías y estudios para el Poder Judicial de Costa Rica. También he hecho consultorías y estudios a nivel privado y tipos de clases e investigaciones. Y bueno, de mi parte, un gran gusto poder conversar con todos y por favor, si siéntanse en la libertad de hacerme cualquier consulta. Listo, vamos a ir dando inicio. Entonces, bueno, para el día de hoy tenemos la introducción a la criminología. Por cualquier cosa tengo dos monitores, entonces van a ver que estoy entre los dos monitores prestando un poquitito de atención si hablan y demás. El día de hoy vamos a ver también un poco, no solamente como la introducción, sino también vamos a ir hablando o buscando todas estas ramas, ¿verdad?, que están involucradas con la criminología. Y no solamente eso, creo que cuando vayamos viendo todas las partes dentro de lo que son las disciplinas, vayamos como, ¿verdad?, profundizando en ciertos temas. Espero que a todos les cree muchísima pasión por el tema, ya que de lo que, ¿verdad?, he estudiado o leído, estos son los temas que a mí me apasionan más y espero que a todos les apasionen porque ahorita vamos a ver el por qué, ¿verdad? ¿Por qué criminología? A veces nos dicen criminología y pensamos solamente en los programas que a veces vemos, ¿verdad? O cosas relacionadas a investigación, pero realmente tiene muchísimo más allá. Entonces, bueno, en lo que es nuestra agenda, vamos a ver lo que es, bueno, primeramente la introducción como tal, las disciplinas que están relacionadas, que realmente son bastantes, el origen de la criminología, el término y hablar un poquitito sobre el delincuente nato, la criminología moderna también, porque creo que es importante ir viendo, ¿verdad?, el cambio a través del tiempo, la criminología crítica, las ramas de la criminología, lo que estábamos hablando ahorita entre la criminalística y la criminología como tal y el por qué, ¿verdad? ¿Por qué estudiar criminología? ¿Qué me hace decidir que criminología es algo que quiero llevar? Bueno, entonces vamos a empezar un poquitito con el qué es la criminología. Entonces, por ahí estoy viendo algo, pero, algo que dice police. Hola, Francisco, ¿sos policía? Bueno, es que está en mute. A ver si tal No, vez pero nos ya le damos ayuda. derecho a Sí, por derecho de favor. palabra. Ujú. Adelante, Francisco, por favor. Vamos a ask to unmute. Creo que ahí ya podría. Ahora Ahora sí. sí, Ajá, mucho gusto, Francisco. un placer en conocer a la señora doctora. Yo soy licenciado en Artes y Ciencias Militares, criminólogo, patologista de la Universidad de los Andes de Venezuela. Estoy en Portugal ya 30 años. No Ajá. ejerzo mi profesión como criminólogo ni licenciado en Artes y Ciencias Militares. Y Wow. también soy piloto de helicóptero de combate, Ajá, por cuestiones políticas. Estoy aquí ya 30 años ya. ajá. Y estoy en una fase de enfermedad y tengo dificultad en moverme. Ajá. Entonces me escribí para ver, para actualizarme, por- Claro. porque An estuve viendo los principios que usted colocó muy específicos y tiene mucha ética. Y Muchísimas gracias, ¿no? Y Francisco, cualquier cosa que quiera aportarnos con tanta experiencia también es más que bienvenido. sí, en lo que se basea en criminología científica, que es la datiloscopia, microanálisis, datiloscopia, macrotecnia, planimetría de disparo, medicina forense, plaquetas de información para los estudios de ADN. Wow. Todas las partes que son súper interesantes de la criminología. Está Y súper bonito. también hice un curso ahorita en España de cibertráfico y criminal por las naciones en las redes sociales.
Y después Ah, muestro el diploma y tengo mi cartón aquí de Interpol. No sé si se sí, puede ahí lo ver. vemos un poquito más hacia atrás. Creo que por ahí ya lo estaba captando. Ya estoy, como se dice, reformado. Ah, Yo tengo aquí mi placa y mi credencial. Francisco, sí, bueno, podemos ir hasta mano a mano en la clase. No, espero poder aportar y pues espero poder ahí, Muchas gracias, porque nunca había entrado en una aula en la universidad ajá, virtual. Todo ha sido escrita por vía email y ah, por formas de PDF. Y esta mi no, no. que estoy también un poco afligido. Y estoy aquí sentado a base de comprimidos para aguantarle el dolor. Sí, bueno, pero espero que esta clase te ayude y a todos también a que sea Lo, tan lo bonita que, lo que que me les quieran, distraiga. lo que me quieran preguntar, yo los ayudo. Y si usted me Claro, quiere me pregunte, y usted me ayuda. Entonces, así mismo haré. para no cometer errores, porque a nivel de criminología, todos los días hay que actualizarse porque hay siempre un método nuevo para el crimen, siempre hay métodos nuevos. La ciencia ha avanzado mucho en criminología y Sí, aparte de los sistemas de análisis de ADN, se ha descubierto muchos crímenes de hace 40, 50 años atrás. sí, correcto. Y eso es parte de lo que podemos ir viendo, ¿verdad? Con toda la interacción que vamos a tener. Hoy va a ser más introductorio, pero cuando podamos ir ya ahondando en temas, vamos a ver incluso partes de lo que es la criminología y la ciberseguridad, que eso es una de las cosas que está muy, no solo en boga, realmente es importante desde hace mucho tiempo, pero creo que ahora es más conocido a nivel de, ¿verdad? A nivel de la población, qué tan importante ahora es el tema de ciberseguridad, ya que todos después de la pandemia todavía con mayor Sí, eh, ahorita, ¿verdad? ahorita hay la criminología electrónica, que es la que Exactamente, ha avanzado más y tiene más más alcance mundialmente. Y, correcto. y a veces de correr estafas por eh, estafas cibernéticas y, Sí, e- y los hackers que entran en las cuentas bancarias, saber sí, es como, ubicar y buscar los IP de los computadores, localización de los servidores. Eso muy complejo, demasiado complejo y lleva horas y días para estudiar porque son millones y millones de servidores y hay que ponerse ahí horas y horas frente al computador. exactamente, ¿no? Pero bueno, aquí cualquier aporte, ¿verdad? Que quieras ahí dar. Muchísimas gracias. Y más bien, muchas gracias por la intervención también. Sí, Magali. ¿No Listo, se estaba escucha bien? hablando. Ahorita sí. Ya, es Ahora que sí. estaba muteada. Maximina, si estoy pronunciando bien tu nombre, creo que quiere aportar algo. Veo la manita. No sé si me ayudas, por favor. Sí, así es. Ajá. Maximina, adelante, por favor. Ya no tiene el mute. Vamos a ver dónde está Maximina. No. A No, ver. creo que se nos fue. Debe Sí, ser que se le cayó la se le conexión. cayó la conexión. Así que Bueno, bueno, en este ya momento pues regresamos. aprovechamos. Sí, Magali, adelante, por favor, con la claro, presentación y por supuesto. Bueno, entonces vamos a empezar un poquitito entendiendo la criminología desde lo que son sus bases, ¿verdad? Desde el puro inicio. Entonces, cuando nosotros hablamos de la criminología como una metodología o como un concepto moderno, podemos pensar en que es una área que es multidisciplinaria, o sea, una ciencia multidisciplinar que tiene el objetivo de no solamente estudiar al delincuente. En algún momento en el pasado se pensaba que solamente estudiaba al delincuente, no tanto como al delito y no tanto un montón de otras áreas que ya vamos a conversar en un momento, pero conforme fue pasando el tiempo y conforme los estudios se vinieron dando, nos dimos cuenta que es una ciencia multidisciplinar, una ciencia que incluye no solamente al delincuente, sino también al delito,
incluye las conductas desviadas, incluye el control social, incluye las víctimas. Entonces, cuando lo vemos, es un paquete de muchas ciencias que van a contribuir en conjunto. Y con todo esto, ¿verdad? Con todo este estudio, con todo esto de comprender qué es lo que está pasando con todos estos aspectos que solamente son unas partes de la criminología como tal, entonces nosotros podemos empezar a crear ya sean teorías, planes de acción, podemos empezar a crear programas, ¿verdad? A nivel país incluso, para prevenir y tratar las conductas que llevan a la criminalidad. Y todas esas circunstancias que se provocan se pueden disminuir y crear un alto impacto como tal. Entonces, eso es la criminología y esta es la definición contemporánea. En algún momento, ¿verdad? Cuando nosotros hablábamos de criminología, hablábamos solamente del estudio del comportamiento criminal. Ahora estamos hablando de todo este ámbito en conjunto. Pusimos acá a César Lombroso, porque César Lombroso es uno de los padres de la criminología, que ahorita vamos a hablar un poquitito más sobre él y vamos a ir aprendiendo un poquito más sobre él. De nuevo, me encantaría que podamos ahondar en todos los temas porque el tema es muy apasionante y bueno, a mí en específico que estoy acá y tengo el honor de estarles dando la clase, me apasiona y me encanta, entonces yo puedo hablar unas 3, 4 horas de lo mismo, pero por hoy vamos a mantenerlo bastante introductorio y cualquier consulta adicional con la universidad, ustedes saben que la pueden hacer incluso con mi persona por medio de la universidad. Perfecto, entonces vamos a irnos para adelante con respecto a lo que es ya lo que son ya las disciplinas. Entonces, cuando nosotros pensamos en la criminología, de nuevo, antes pensábamos en el estudio de la persona, ¿verdad? Entonces vamos a decir del estudio de la persona delincuente. Ahora ya no pensamos solamente en eso, sino que sí pensamos en eso, pero vamos a ver la sociología, vamos a ver el trabajo social, vamos a ver todas las ramas que tienen que ver con el cómo esta persona se convirtió en lo que es, ¿verdad? Entonces, vamos a estudiar su entorno, vamos a ver la parte de medicina y de psicología, porque tenemos en medicina tanto el comportamiento del cerebro como tal, ¿verdad? Que incluso trata los impulsos, trata cómo estudiar qué pasa a nivel cerebral para ciertos comportamientos que tenemos o tienen ciertas personas, y la parte de psicología, que vamos a ver, está la psicología forense, tenemos la psicología criminal, podemos ir viéndolo en un montón de aspectos. Y tenemos matemáticas y química, que generalmente cuando doy clases se preguntan matemáticas, ¿verdad? Y se quedan como, ¿por qué matemáticas? Entonces, matemáticas y química los vamos a ver siempre cuando ya estamos hablando de lofoscopía, cuando estaba hablando el compañero de dactiloscopía, cuando vamos haciendo toda esta parte y después en la parte de lo que son planimetrías, vamos a ver todo esto de medidas, vamos a ver que ¿verdad? Si algo iba a tal velocidad, podría haber ocurrido tal impacto, cuando son accidentes de tránsito, por ejemplo. Entonces vamos a ver todo un contexto bastante amplio que está dentro de la criminología como tal. Tenemos la química, por supuesto, ¿verdad? Que ustedes saben que por ahí vamos a ir trabajando las químicas analíticas, todo lo que es la parte de sangre, ADN y demás. Entonces, todas estas disciplinas, por eso se decía que es una ciencia interdisciplinaria, porque todas estas disciplinas van a ir una a mano de la otra. Entonces, si bien es cierto, el criminólogo no se va a encargar absolutamente de todas, pero va a necesitar profesionales especializados en distintas áreas para poder ir llenándose dentro de lo que es, ¿verdad?, de la criminología como tal. Entonces, cuando nosotros pensamos un poquitito en la criminología y en cómo se dio, y aquí a mí me encanta, siempre yo me imagino y espero llevarlos en ese viaje conmigo, me encanta pensar, ¿verdad?, en cómo es que esto ocurrió. Entonces, nos devolvemos hasta la Grecia clásica y empezamos a pensar en cómo la gente ya suponía u observaba cómo las personas que cometían actos ilícitos tenían ciertas características. Entonces, a veces los ponían y los decían, bueno, tienen ciertas características físicas. Otros decían, tienen ciertas características de donde viven. Otros decían, tienen ciertas características de las formas en las que los criaron, características religiosas. Entonces, empieza desde esa Grecia clásica todo ese pensamiento de, ok, si sos de tal religión, entonces probablemente vas a ser delincuente. Y delincuente me refiero ya sea a un tema de los sacrificios, o sea, un tema de cosas que hicieran en los pueblos y demás. Entonces así fue surgiendo, ¿verdad? Por medio de la observación y de toda la gente que está, pues, ¿verdad? Estuvo alrededor, fue surgiendo como este tipo de intriga entre por qué.
Porque es que llega una persona desde un punto A hacer lo que, ¿verdad? Lo que todos hacemos en la normalidad, que tenemos como conocida como la normalidad, porque llega esta persona y comete un ilícito, porque viene y mata a alguien, porque roba, porque una persona viola, porque estas personas llegan hasta esos puntos. Entonces, desde Grecia clásica ya venían estas cuestionantes. Entonces, es muy interesante darse cuenta que el origen de la criminología no es algo que se da ya sea en la Segunda, Primera Guerra Mundial, no, se da de muchísimo tiempo atrás, en donde cada uno de nosotros, como seres o nuestros antepasados, fueron eh, observando todo este tipo de cosas, ¿verdad? Dentro de lo que fuera. Muchas de sus teorías, pues no eran correctas, pero muchas de sus teorías fueron como por decirlo de alguna manera, afinándose durante el tiempo. Entonces, fueron dándose, dando a nuevas teorías, tanto de sociología, como de psicología, como de psiquiatría y otras. Entonces, vamos a hablar de algo que si ustedes buscan criminología, una de las cosas que más sale a colación es lo del delincuente nato, que básicamente es la respuesta o la pregunta, ¿verdad? Que busca esa respuesta de que si el delincuente nace o se hace. Entonces, de ahí vamos a ir viendo que Lombroso, que es el que estábamos conversando al inicio de la clase, en 1876 publicó uno de los libros más importantes en esta materia, que era El delincuente nato. Entonces, ahí es donde él empezaba a decir, bueno, hay rasgos físicos que me hacen pensar o me hacen creer que esta persona podría ser delincuente. Entonces, empezaron a ver las medidas faciales, incluso con el largo de los brazos. Entonces empezaron a decir, bueno, si esta persona tiene un mayor tamaño de cara, entonces esta persona podría ser delincuente. O si esta persona tiene una mandíbula más ancha, más alargada, entonces podría ser un delincuente. Esto lo hizo Lombroso a base de varios estudios, a base de toda esta observación que estábamos hablando, y de ahí empezaron a darse un montón de teorías, ¿verdad? Que si las empezamos a ver en detalle nos pueden dar muchísimas horas por acá, porque son teorías bastante interesantes. Y cuando nosotros venimos y juntamos estas porciones de información, nos vamos dando cuenta que cada teoría aportó a lo que es el día de hoy la criminología, y cada una de estas teorías tuvo partes en las cuales tenía algún sentido o una razón. Porque cuando nosotros pensamos como por cómo se ve, ¿verdad? Uno dice, wow, está como muy drástico pensar que por cómo se ve a una persona, por sus rasgos físicos, podría ser delincuente. Claro, estas teorías fueron cambiando conforme el tiempo, pero fue una de las primeras que formalmente se publicó. Entonces, dentro de los rasgos físicos, yo les mencionaba, ¿verdad? El tema de la mandíbula. También estaba el tema del el cráneo, ¿verdad? Si el cráneo tenía una forma de pentágono, entonces se asumía que esa persona podía ser un delincuente o la frente hundida, el sobrepeso, entonces todas estas cosas tenían que ver en cómo las teorías se iban desarrollando. Eso con respecto al delincuente nato y la teoría de César Lombroso, que es bastante importante que la sepamos, ya que es como una de las bases de la criminología como tal. Ahora, esta es una de ellas, ¿verdad? Hoy mencionamos solo una, pero hay bastantes teorías, hay muchas bastante interesantes de sociología, que está en lo que es la parte de sociología criminal, que tiene que ver, ¿verdad?, en dónde crecimos y cómo es que el lugar donde crecemos puede hacernos propensos a ser delincuentes, y bueno, entre otras que no voy a ahondar en el momento por temas de tiempo. Sin embargo, creo que es algo que podríamos ir tomando conforme pasa el tiempo, si así lo permite el programa como tal. Entonces vamos a entrar un poquitito ya más en la criminología moderna. Entonces, si nosotros nos ubicamos dentro de verdad, estamos hablando de Grecia clásica, hablamos de observación, de cómo es que empezamos a ver todo esto y cómo es que ellos empezaron a decir, oh, estas personas o este grupo de personas que crecen en este lugar generalmente tienen ciertos actos delictivos o cometen ciertos actos delictivos o, estas personas que crecen de esta manera tienen estas características. Así fue como empezamos, fue surgiendo y surgiendo hasta que llegamos a donde Lombroso dijo,
Esto es lo que pasa, esto es lo que hemos estudiado. Por sus rasgos físicos y demás, esto es lo que nos hemos ido dando cuenta. Luego, conforme pasó el tiempo, nos fuimos dando cuenta que la criminología moderna, que fue la definición que mencionamos al inicio, es una ciencia interdisciplinaria, ¿verdad? Y entre esa ciencia interdisciplinaria vamos a ver todas estas cosas que vimos anteriormente: la química, la matemática, la sociología, la psicología, la psiquiatría, la medicina. Entonces, de ahí vamos creciendo dentro de lo que es como tal la criminología. Entonces, de ahí vamos a llegar en esa línea del tiempo a la criminología moderna. Tenemos entre la criminología moderna la criminología crítica, que la criminología crítica es una corriente contemporánea que es basada en el marxismo, la economía política, la teoría crítica y el feminismo. Entonces, cuando vemos esta escuela, porque en la criminología vamos a ver muchísimas escuelas, son más de 10 escuelas que nos van diciendo distintas formas de pensamiento en las teorías como tal, ¿verdad? Que la criminología utiliza para poder alimentarse y poder tener planes de acción, poder hacer estudios, ¿verdad?, con ciertas poblaciones. Lo que es la escuela de la criminología crítica como tal, lo que pretende es estudiar la delincuencia y la justicia con la relación, ¿verdad?, que tiene, en relación que tiene esto con la estructura de las clases y los procesos sociales. Entonces, aquí hablábamos del tema de la clase social, por ejemplo. Entonces, entre más dinero tenga una persona o entre lo que, ¿verdad?, más adinerada sea una persona, es menos probable que vaya a cometer un delito tal y como un robo pequeño, sino que es más probable que vaya a cometer un delito tal y como una estafa grande. O vamos a ver también en una clase social tal vez muy baja, los delincuentes que buscan el tema de hurtos, robos, no van a ser tan frecuentes en temas de estafas grandes, sino más bien en robos pequeños. Esto es como un ejemplo, ¿verdad?, de lo que es la criminología crítica como tal. Y de pronto entonces ella entra y dice, bueno, ok, dentro de estas estructuras y estas clases sociales, ¿cómo es que nosotros vamos a cómo es que nosotros vamos a imponer las leyes y los castigos? Porque de nuevo la criminología está dentro y está bien involucrada en lo que es el proceso de imponer las leyes, de imponer los castigos. Si bien es cierto, en la mayoría de países las leyes las imponen las asambleas legislativas o los congresos, dependiendo del tipo de derecho que se maneje, la criminología es como un alimento a ese tipo de decisiones, que incluso les doy el ejemplo de Costa Rica como tal. Nuestra constitución política está muy antigua, entonces no habían tantos estudios criminológicos que hubieran ayudado en ese momento. Entonces, al día de hoy tenemos algunos rezagos y algunos conflictos conforme a la aplicación de la ley, ¿verdad? Y lo que es la nueva delincuencia o lo que es la criminología más moderna. Entonces, dentro de eso, pues hay proyectos que se imponen para poder ir avanzando dentro de lo que es crear ya leyes que tengan muchísimo más alineamiento con lo que pasa al día de hoy. Entonces, la criminología crítica nos va a ayudar dentro de esto. O sea, vamos a hablar dentro de este contexto de delito. ¿Cómo vamos nosotros a imponer leyes? ¿Cómo vamos a imponer el castigo? ¿Cómo vamos a imponer el orden? Dentro de todo esto que nosotros vemos como distintas clases sociales, dentro de estos distintos tipos de delito. Entonces, en resumen, la criminología crítica se va a centrar en el contexto del delito. El delito y todo lo que arma o todo lo que hizo como esta alimentación dentro de la criminología crítica va a ser todo lo que es la economía política, las clases sociales, la teoría crítica, el feminismo y demás. Entonces, esa es como una de las ramas modernas. Si nosotros nos devolvemos a estudiar criminología, devolvámonos otra vez en el tiempo y nos devolvemos a estudiar criminología hace unos 15, 20 años, muy probablemente no nos enseñaron la criminología crítica como tal. No fue parte de las escuelas fundadas dentro de la criminología porque está como parte de esas corrientes contemporáneas. Esta es una de las que vamos a ver por el día de hoy. Vamos a brincar, antes de seguir con lo que es la parte de las ramas modernas, vamos a brincar un poquitito a las ramas de la criminología. Entonces, haciendo un resumen, ¿verdad? Para que nos vaya quedando por ahí a nosotros, ya vimos cómo la criminología es la ciencia interdisciplinaria, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de interdisciplinaria, son este montón de disciplinas que alimentan la criminología para que esta sea una ciencia robusta, para que sea una ciencia que nosotros podamos utilizar en distintas cosas para armar planes de acción, para armar
teorías e incluso para ir entendiendo las distintas escuelas. Después ya vimos conforme el tiempo, ¿verdad? Que desde la Grecia clásica esto empezó primero por observación, primero por temas empíricos que se fueron dando y luego César Lombroso vino y dijo, bueno, yo creo que todo esto sí tiene una razón de ser y creo que esto ocurre porque es el delincuente nato. ¿Por cómo es un delincuente nato? Bueno, pues el delincuente nato es aquel que tiene ciertas facciones físicas. Y después de eso, pues entonces ya fuimos viendo todas estas disciplinas, un poquitito pues en resumen, ¿verdad? Vimos la disciplina de la psicología forense, la psiquiatría forense, más como en tema de cómo es que lo alimenta. El fondo, pues por supuesto, es bastante interesante en cada una de ellas. A mí en lo personal me apasiona muchísimo la psiquiatría forense y la psicología forense. Por otro lado, están las otras ramas que se derivan de la criminología, porque estas que acabamos de mencionar son esas que estamos diciendo alimentan la criminología. Entonces, una cosa es aquello que alimenta la criminología y las teorías que nosotros estamos teniendo por medio de lo que son las escuelas y los estudiosos, y lo otro son las ramas, o sea, lo que se deriva de la criminología. Entonces, hasta ahí vamos ahorita. Voy a detenerme por acá y preguntar si va bien claro, si vamos claros con el tema de la introducción a la criminología. ¿Tienen alguna pregunta o quieren agregar algo? ¿Vamos bien? ¿Sí? Así parece, Magali. Todo bien. Parece. Todo bien, listo, perfecto. Entonces, ahora sí, vamos en ese resumen que acabamos de ver, vamos a las ramas. Vamos a ver qué es lo que hace o qué logramos nosotros que salga de la criminología. Entonces, ahora sí tenemos la primera. La primera es la penología. Entonces, la penología es esta rama de la criminología que tiene injerencia o que está incluida dentro de todas estas teorías penitenciarias o todo lo que tiene que ver con reformas penitenciarias. Sí. Ah, denme un segundo. ¿Me escuchan? Sentí que Sí, se me te fue el escuchamos audio. bien. Ok. Te escuchamos bien. Tenemos una pregunta de Maximina ahorita, que Ah, se sí, volvió a unir a la clase. Así que claro, le doy un momentico la palabra y adelante, Maximina. por supuesto. Sí, ahorita, discúlpeme, buenas tardes, cuando se Buenas me fue tardes. la llamada, cuando me fue la llamada, lo que pasa es que lo estoy haciendo desde el teléfono porque no pude entrar en la computadora porque llegué de la tarde. No Llegué de se la preocupe. calle y para no perderla entré rápido. Lo que le quería preguntar a la persona que estaba conversando, que estaba hablando, que Ajá. yo le iba a decir, ¿por qué se le hace tan difícil a los gobiernos en la criminología de obtener las pruebas cuando se comete un crimen de corrupción? Ujú. Bueno, yo te podría responder en la Costa Rica, pero voy a dejar que Francisco te dé la respuesta primero con Pero respecto a su me punto dan de de vista. Costa Rica también para yo Sí, nutrirme. Y a el claro. Francisco. Bueno, en Costa Rica te comento que lo que pasa es que hace un ratito les mencionaba que la constitución que tenemos nosotros está un poquitito ya antigua. Entonces se requiere una reforma constitucional. ¿Qué es lo que pasa? Dependiendo de los distintos tipos de derecho que tengan los países, que en nuestro país el derecho que tenemos es un derecho se tiene que probar la culpabilidad. Todo tiene un principio, ¿verdad? Importante que es el que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. En otro tipo de jurisdicciones eso siempre está ahí, pero es distinto. Entonces, ¿qué pasa? Hay un montón de temas con respecto a la ley y las cadenas de custodia, el tema de la criminalística, ¿verdad? De cómo viene por ahí lo que es la recolección de los indicios y demás, y llega y vemos la ley. Entonces, cuando vemos la ley, por ejemplo, si una persona, la ley es un poquitito muy pro en Costa Rica, ¿verdad? Es muy pro al delincuente. Entonces, ¿qué ocurre? Esta persona vino y cometió un robo de, qué sé yo, unos $3,000, para ponerlo en dólares, que eso a veces es un poco más universal. Entonces, si es la primera vez, se le da oportunidad, según la Constitución, a que la persona, si es una pena menor de 3 años, pues tenga, qué sé yo, ¿verdad? Una ejecución de la pena fuera de un centro privado. Entonces, de pronto, ese tipo de leyes que estuvieron o que se hicieron, ¿verdad? Hace muchísimos años para delitos muy diferentes que no se han reformado facilitan a que los delincuentes del día de hoy tengan muchísima más salida o una salida más fácil. Y Francisco, te doy la palabra para que vos des tu punto de vista también y para que nos digas ahí la respuesta. No sé si le podemos ayudar a Francisco con el mute. Sí, Pues ya ya, le dimos acceso al micrófono. Así que, gracias. Francisco, adelante. Creo que todavía estás en silencio, Francisco.
Sí, todavía está en silencio, Ajá. Francisco. Maximina, y espero que sí te aclaré, te respondí la pregunta un poquitito, ¿verdad? En cómo, por qué pasa en Costa Rica, al menos. Ok, ¿me escuchan? Sí, Ahorita sí. Sí, la composición de los crímenes a nivel de gobierno, eso depende de como dice nuestra compañera aquí, la doctora, de lo que dice la Carta Magna, la Constitución, entre aspas, porque el que redacta la Constitución es el Congreso, la Corte Suprema, y siempre hay contradicciones. Y entre el gobierno y el poder político siempre hay una burocracia. Va más preso, más rápido una persona que robe una gallina que un político que robe 10 o 50 o 1.000 millones de dólares. Porque hay aquel compadrío político y no lo van a lograr a justificar. Un ejemplo que está destruyendo ese tipo de compadrismo político lo tenemos en Sudamérica, que es el señor presidente Bukele, que él está tratando de hacer a su manera. No sé si están de acuerdo y si estoy ofendiendo a alguien, porque en Estados Unidos la corrupción es fea, muy fea. En Portugal, hoy determinaron la corrupción de un presidente de una cámara municipal, lo llevan a juicio, lo juzgan y va a la asta pública todos sus bienes. Pero en los países suramericanos abunda el compadrismo, el amiguismo judicial y no hay quien se entienda. El único país que está entrando en el carril es el país del presidente Bukele, que es El Salvador. No sé si estoy equivocado sí, el país, porque sí. es el único país que está enfrentando en sí la criminalidad como es. En estos días vi un reportaje que hay ciertos países que hay pena de muerte y en Sudamérica, para evitar más la criminología, nada, mentira, estoy mintiendo, más el crimen, tenían que aplicar la pena de muerte. Pero según la ley que está establecida en la Constitución y en las cartas magnas, la pena de muerte no se puede. Pero para erradicar el problema, tenían que poner la pena de muerte o poner unas sentencias muy largas, como está haciendo Bukele, y otra cosa, expropiar todos los bienes de esos políticos y juntarlos a los bienes de la nación. Porque así en Sudamérica, Latinoamérica, no tenemos una justicia legal. Tenemos problemas en Brasil, tenemos en Venezuela, ni se diga, que es mi país de origen, que hay una burla judicial inmensa en Colombia, en el país de la doctora también, porque en las legislaciones de cada país en Sudamérica es ayudarse una mano con la otra. Mientras que tiene más derecho el delincuente, un policía que comete o asesina o se autodefensa, mata a un delincuente que va preso al policía. Y en cambio el delincuente tiene mucho ayuda, es pobrecito, viene de un ambiente hostil, la parte psicológica, y entonces ahí entra la parte psiquiátrica, que dicen que tiene problemas mentales, falta de serotonina, melamina, y por qué se actúa así. Yo los considero enfermos mentales. Enfermos mentales se tratan y no se meten en cárcel, se llevan a las instituciones para ver si tiene una cura, sino hacer como es en los países asiáticos, penas de muerte. Y disculpen, soy sincero. Listo, Gracias. Francisco, Sí. muchísimas gracias por la intervención. Tenemos 3 personas más. Magali, Sí, le doy derecho justamente de palabra a José. perfecto. Así que José, adelante. Sí, buenas tardes. José Manuel, de República Dominicana. Mucho gusto. Corroborando un poquito más lo que dice, ¿verdad? Los amigos, los compañeros que me antecedieron. Yo creo que lo que hace falta más es voluntad política. Porque si bien él puso el ejemplo de El Salvador,
El Salvador, si el presidente Bukele no llega con la voluntad de acabar con la criminalidad de las pandillas que azotaban El Salvador y enfrentar seriamente lo que era la corrupción administrativa, entonces El Salvador y el presidente Bukele no hubiesen llegado hasta donde han llegado ahora. Por ejemplo, aquí en República Dominicana tenemos un presidente que tiene ya tres años, va para 3 años de periodo, e inició con buenas persecuciones contra la corrupción de la administración de los gobiernos pasados. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Que se han destapado algunos hechos, ¿verdad?, evidentes de funcionarios de su gobierno, ¿verdad?, de su administración, y entonces a eso como que no lo persiguen, no le dan la... Ahí se te cortó, José. Vamos a esperar. Sí, a José en este momento se le cortó Sí. la comunicación. Mientras tanto, entonces aprovechamos para darle un momento la palabra a Eliseo. Tiene también una pregunta. A Eliseo, adelante, por favor. La importancia ni la persecución que hombre. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Eliseo, José, es adelante. que dame un momentito, Eliseo, por si nos escucha. José, es que se te fue la señal. Entonces vamos a ir con Eliseo y volvemos con vos. Así ¿Me es. escuchaste? Miren, Sí, supongo que sí. buenas tardes, buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Sí. Yo soy de Santo Domingo, de aquí, República Dominicana, y trabajo en el área de la seguridad muchos años. Miren, este tema de la criminalidad y la justicia a nivel global, voy a hacer un resumen, es un poco complejo en el manejo, porque coincido con José, excelente participación. No se está haciendo, los gobiernos, como dijo José de aquí de República Dominicana, no tienen una voluntad política. O sea, ¿cuál es el gobierno en el mundo ahora mismo que tiene una voluntad política? Por ejemplo, cito aquí en mi país lo que dijo José. Aquí se han metido algunos funcionarios presos, pero se politiza. Eso aquí voy a emplear un término un poco informal, un desastre, porque se basa todo en una voluntad política. Hacen un aparataje y vuelven y lo sueltan otra vez, para que me entiendan. Entonces, el problema es complejo cuando no hay una seriedad en el asunto, porque viene un juez y lo suelta. Eso es un desastre aquí en Latinoamérica, en algunos países, de que ¿cuál es la justicia? ¿Para qué están las leyes? Yo me preguntaría, yo como piloto, aquí en Latinoamérica. Ese es un tema muy complejo. Ese tema me llena de cosas. Yo tengo mucho que decir de eso, pero no voy a ser extenso, porque eso es una falta de autoridad. Voy a dar la palabra para asumir aquí en mi país y en Latinoamérica en sentido general, y falta de seriedad tanto del poder político como de algunos jueces que se parcializan en algunos casos. Esa es mi opinión. Sí, no, y muchísimas gracias, Eliseo. Y de verdad que gracias a todos por sus intervenciones. Ya veo que por ahí hay una manita y tal vez volvemos a José, pero yo les agradezco mucho porque todo esto es parte de lo que uno analiza, ¿verdad? En cómo el contexto se ve muy general y qué cosas son coincidentes unas con otras. Yo agregaría nada más que desde mi punto de vista, sí, estoy de acuerdo, eso ya es un punto más personal, ¿verdad? Sí, estoy de acuerdo que falta de voluntad política está. Pero también creo que lo que facilita, y viene la falta de voluntad política al final, es como un circulito, ¿verdad? Pero facilita mucho esto de dejar a los privados, o bueno, a los delincuentes en la calle, el tema de cómo están hechas nuestras leyes. Y de hecho, ahorita conversando con ustedes me entró curiosidad y probablemente después haga un estudio un poco de saber cuántos países de Latinoamérica en específico han hecho reformas constitucionales, porque creo que el único que se ha atrevido a hacer una cosa así ha sido El Salvador, y ustedes saben que ha sido bastante criticado también por los temas de derechos humanos. Entonces, hay un montón de cositas por ahí que tocan en esa parte. Pero sí, muchísimas gracias, Eliseo. José, no sé si querés retomar o terminar tu comentario. Sí, voy a darle un momentico la palabra a José, a ver si se puede conectar Sí. para que pueda terminar su idea. Adelante, José. Sí, lo que ocurre es que no sé dónde me quedé. Estabas hablando, vamos a ver, ya ahora sí si yo le llego a lo mismo. Yo creo que no, ya se me fue.
Estaba prácticamente englobando la Sí, parte de los gobiernos y los justamente la gobiernos. falta de actualización a nivel de las leyes, José. Bueno, le decía que mientras estemos viviendo en países presidencialistas, donde los presidentes sean los que nombren a los jueces y a los fiscales, vamos a seguir viviendo en este dilema en cuanto a la persecución de la corrupción, porque era, como decía el compañero que es de aquí también de República Dominicana, los jueces a veces se parcializan más hacia un caso que hacia otro. Entonces, mientras no exista la verdadera dependencia del poder judicial con lo que es el otro poder, que es el poder del gobierno, quien nos preside a nosotros, que es el presidente de la República. Entonces, pienso que eso siempre va a seguir con un poco de sombra, por no utilizar otra palabra. Entonces, lo principal es una verdadera voluntad política y la dependencia de los poderes, en mi opinión personal. Ujú. Es cuanto. Muchísimas gracias, José. Y tenemos ¿No? dos más, ¿verdad? Dos más, así Sí. es. Voy a darle un momento la palabra a Jean Ujú. David, y después pasamos con Lesbi para que pueda justamente continuar con la presentación. Jean David, adelante. Claro que sí. Buenas tardes a todos y Buenas todas. tardes. Soy John David Legel, estudiante en salud pública desde Chile. Mi Un gusto. pregunta es, ¿por qué en la criminología se habla de dos tipos de ciencias? Las ciencias teóricas y la ciencia práctica. Ajá. Sí, eso es porque ahorita que estábamos viendo dentro de lo que era, cuando estábamos al inicio, vimos, ¿verdad? La matemática, la química, la sociología, como cosas que alimentan la criminología, ¿verdad? Entonces se habla de las dos porque en la teórica es todo aquello que vamos viendo por observación y que vamos viendo por estudios. Y en la práctica vamos viendo mucho la criminalística, el estudio de las huellas, por ejemplo, la parte de el ADN, por ejemplo, el tema de sangre, ¿verdad? Todo lo que viene a ver con el CORIS, que es un sistema internacional en el cual se ven las personas que han sido eventualmente registradas ahí en temas de huellas digitales, ADN y delitos. Entonces, todo esto es la parte práctica. La parte teórica vamos a verla desde lo que son los fundamentos y las escuelas de la criminología. Espero, Gracias. sí, espero que haya aclarado bien. Con gusto. Sí. No, gracias, Magali. Gracias por la intervención, Jean David. Y vamos ahorita con Lesbi. Así que Lesbi, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, Lesbi. Es un placer estar en este espacio con cada uno de ustedes. Pues es de verdad una oportunidad grande porque pues veo que habemos personas de diferentes países y es lindo interactuar, ¿verdad? Y conocer los puntos de vista, opiniones diferentes, ¿verdad? Y que sé que cada país vive una determinada situación. Pues les saludo desde Honduras, bello país de Honduras. No sé si hay a la otra persona de mi hermoso país, pero bueno, yo soy abogada, trabajo para el Poder Judicial, ahorita incluso estoy dentro de una jornada laboral, pero pues decidí apartar este espacio porque siento que me ha encantado a pesar de que, bueno, ha sido, la conferencista ha sido muy puntual, muy detallista, y pese al tiempo, al poco tiempo pues, que se ha dado de la clase, la verdad la felicito, ha sido muy coherente, ha sido muy explícita y creo que es una forma de retroalimentar porque me llevó incluso al salón de clases cuando llevé esta clase de criminología, ¿verdad? Entonces siento que estoy como retroalimentando, ¿verdad? Esta parte. Me alegra mucho. Gracias, quiero Lesbi. quiero aportar, licenciada, que, bueno, en Honduras muchas veces hemos lastimosamente sobresalido por este tipo de cosas, hablando de lo que estaban de la corrupción. Sé que como país tenemos más que aportar, pero haciendo referencia a lo que mencionaban los compañeros anteriormente, también a lo que usted mencionaba sobre la constitución de su país, de Costa Rica, que estaba como desfasada, estaba desactualizada ya con cuestiones antiguas,
nosotros nos encontramos en un punto donde estuvimos durante mucho tiempo así, incluso yo pues estoy en una dependencia judicial, como lo acabo de decir, de la Corte Suprema de Justicia, y nos encontramos con ese problema de que la ley tenía de 1900 y algo, y nos encontrábamos con penas, con sanciones totalmente obsoletas en lo absoluto, y de verdad que nosotros decíamos, urge que se reforme, en este caso, ¿verdad?, el Código Penal, que nosotros estábamos en esa área, estamos todavía en esa área. Entonces, ahora de alguna manera nos estamos, pues se puede decir como con cierta celeridad en los casos, porque hubo una reforma, ¿verdad?, al Código Penal. Pero ¿qué pasa? Se hizo, ahí apareció Honduras en todas las noticias por esta cuestión de que le llamaron el Código de la Impunidad, porque si bien es cierto, reformaron, pero en algunos casos le llamaban así, porque incluso hubo lo que es una rebaja de penas en delitos incluso graves. Entonces, ahí creo que todos vamos a coincidir en lo que acaban de mencionar de la falta de voluntad política, ¿verdad? Porque hacen una reforma, pero no parece tan basada en derecho, por el asunto de que en vez de incrementar, en lugar de incrementar algunas penas en delitos súper graves en nuestro país, lo que se hizo fue, como usted decía, o sea, darle como oportunidad al delincuente para que, como quien dice, siga haciendo de las suyas. Entonces me parece que se debe, en mi país considero que sí se debe analizar y hacer nuevamente una reforma del Código Penal, pero apegado a la realidad, porque como usted lo mencionaba, cuando tal vez se hizo la constitución de su país o la constitución de mi país, estábamos hablando de décadas, años anteriores, pero ahora estamos hablando de situaciones de delincuencia descontroladas. Entonces pienso que las leyes tienen que ir de acuerdo a los tiempos, y a nosotros a veces acá nos dicen Honduras es el país de las leyes, porque en realidad que en papel tenemos ley especial para cada cosa, pero lo estamos viendo realmente en la aplicación, creo que no. En Sí. muchas fases, ¿verdad? Realmente no estamos viendo la aplicación de dichas leyes, pero en escrito, y uno va al internet y descarga o lo tiene en sus códigos, y existen muchas, pero realmente en el ámbito de aplicación realmente no se da mucho. Entonces es un placer haber participado en esta conferencia, mucho gusto, y pues a seguir Igualmente, aprendiendo y retroalimentando, ¿verdad? claro. Ampliando conocimientos. Yo Sí, siempre digo gracias, Leslie. ay, perdona, siempre digo que en cada clase yo aprendo con los que estamos, mis compañeros profesionales, y siempre aprendo. Todo el tiempo es un constante aprendizaje, así que me alegra mucho poder darles un poquito de lo que yo conozco y ustedes a mí. Así que muchas gracias. No sé si queremos ir a la próxima pregunta. Sí, adelante Magali. Jean David, vamos a esperar unos minutos para que por lo menos podamos cubrir este segmento de la presentación, Ajá, porque ya dentro de 10 minutos vamos a estar sobre la hora, así que aprovechemos para tratar justamente de llegar a un punto concreto para poder claro. justamente sacar conclusiones, y obviamente el tema es tan extenso que pues necesitaremos de otras presentaciones para poder cubrirlos a plenitud, así que por favor, adelante Magali. Claro, por supuesto. Bueno, vamos a hablar un poquitito, y Jean David, ahorita vamos con vos, que creo que fue lo que me quedó claro que íbamos a hacer así. Vamos a hablar un poquitito de la sociología, y tiene mucho que ver con lo que estábamos conversando ahorita. La sociología como tal, ¿verdad? Es esta rama de la criminología que va a venir de la sociología, es una subdisciplina de la sociología, que lo que hace es que vamos a ver el ámbito en el que crecen estas personas, ¿verdad? El ámbito en el que nos desarrollamos todos, porque incluso la criminología no estudia solamente el delincuente nato, sino también hace comparaciones, que ahí es donde veníamos a la parte teórica y empírica, ¿verdad? Comparaciones entre el delincuente, una persona delincuente y una persona que, como les decía, entre comillas, porque yo creo que todos tenemos algo no tan normal, pero bueno, es lo normal en la teoría, ¿verdad? Entonces una persona normal con comportamientos sociales normales, creo que es la forma correcta de decirlo, y una persona que tenga comportamientos asociales. Ahora, aquí viene, a mí me gusta mucho
parte y bueno, aquí yo es que siempre trato de tener muy buen control de hasta dónde llego porque yo me apasiono mucho, pero en sociología del derecho yo creo que una de las cosas más importantes es que nosotros como sociedad nos hemos concentrado muchísimo en lo que son el tipo de penas, que es la penología anteriormente, que también es necesario válido, pero los gobiernos no están trabajando fuertemente en terapias o temas de prevención, en cosas desde la niñez. Entonces, ¿qué pasa? Que la sociología, la criminología nos dan todas estas herramientas para ir en Costa Rica le decimos pues barrios, ¿verdad? O comunidades que tengan algún tipo de em, interacción con más interacción con delincuencia o que tengan unos índices de delincuencia más altos. En vez de ir trabajando eso, no se trabaja ni la parte proactiva, ¿verdad? Ni preventiva, pero tampoco se trabaja la parte punitiva o de penología. Entonces, claro, es donde estamos ahí en este hueco, viendo a ver dónde es que nosotros vamos más, porque dentro de lo que es la sociología, nosotros podemos estudiar qué pasa en nuestro entorno que nos convierte o nos podría convertir en potenciales delincuentes, o podemos tratar de llegar a una respuesta sobre si el delincuente nace o se hace. Con respecto a a la victimología, aquí vamos a hablar de otra rama. Recordemos que ya estas son como derivaciones o ramas de la criminología como tal. Esta es otra rama donde vamos a ver el tema de las víctimas como tal. Vamos a estudiar la victimización. En la victimización, para dar un ejemplo práctico, una de las cosas o términos que uno dice, voy a evitar la victimización en esta persona, que no repita, ¿verdad? Lo que le pasó más de X cantidad de veces en un juicio, esa victimización es hacer a las personas que fueron víctimas de un acto delictivo sentir de nuevo una y otra vez, ¿verdad? Ese temor y ese recuerdo sobre lo que ocurrió. Y no solamente eso, ¿verdad? Eso es parte de cómo el término se utiliza a nivel legal, la victimización como tal, pero también tiene que ver mucho con todo aquello que nos ayuda al abordaje de la víctima. Entonces nos ayuda a entender cómo nosotros podemos darle a la víctima las herramientas necesarias para que salga adelante de las situaciones que haya presentado. Luego vemos, ¿verdad? Entre las ramas, que ahorita estábamos hablando un poquitito de esto, a mí esta foto me gusta mucho porque esta foto sí es representativa del libro de Lombroso, que tiene que ver, ¿verdad? Con el tema de que hablábamos anteriormente, y es la criminología antropológica. Cuando ustedes escuchen la criminología antropológica, estamos hablando de todo esto que tenía que ver con el cómo se ve, las medidas de su cerebro, cómo está su cerebro, ¿verdad? Si los brazos son, qué sé yo, más largos, menos largos, si su frente es grande, no es grande. Entonces, de ahí sale la criminología antropológica como tal. Y luego tenemos la psicología forense. En la psicología forense, bueno, ya de hecho ya está definida y determinada, ¿verdad? Como una rama de la psicología, en la Asociación Americana de Psicología. Vamos a ver cómo es que nosotros vamos a o trabajamos esta aplicación, ¿verdad? De lo que entendemos en criminología, de lo que vimos en lo que son las teorías y en las escuelas, cómo lo entendemos en la aplicación con respecto al delincuente o al antisocial. Aquí hay una cosa que a mí me enseñaron en criminología cuando estudié. Yo estudié criminología hace 14 años, más o menos. Y hay algún término que a mí siempre me quedó muy grabado y se los voy a mencionar en este momento porque siempre me gusta traerlo a colación en clases, que es el término asocial y antisocial. Cuando nosotros vemos en la práctica, muchas personas utilizan cuando alguien no habla con otras personas o cuando alguien, ¿verdad? Es como muy callado, muy tímido, dicen, ay, esta persona es muy antisocial. Eso es un término mal utilizado, porque esa persona que es tímida o que tal vez no le guste mucho la interacción con grupos o está callada, es una persona asocial, cuando no le gusta del todo la parte social, ¿verdad? Y eso habría que conocer a la persona, porque no necesariamente por ser tímido o callado, es una persona social. Habría que conocer a la persona y ver si esa persona es alguien que le gusta un poco o disfruta más, ¿verdad? Estar un poco más aislado o solo o sola. El antisocial es el delincuente, es aquel que comete actos ilícitos contra la sociedad, por eso es que es antisocial. Entonces les comento esto porque dentro de toda esta aplicación de la psicología forense vamos a aplicarlo al antisocial como tal y vamos a irnos dando cuenta cuáles son esas habilidades clínicas que ahora Francisco mencionaba de que son enfermos mentales desde el punto de vista de él y de hecho muchos tienen muchos temas de índole mental y solo estamos haciendo estamos utilizando la parte punitiva solamente con cárcel.
no estamos haciendo nada que tenga que ver, ¿verdad? O al menos no es tan frecuente que se esté haciendo algo que tenga que ver con terapia, con valoración, con tratamiento como tal. Entonces de ahí vemos que sí, en ciertos centros privados, en ciertos centros de privación de libertad, hay programas pues integrales de temas de estudio y demás, pero creo que podríamos ir un poquitito más allá. Bueno, entonces vamos a seguir a la parte de la ciencia forense, ¿verdad? Que ya esta es la aplicación de la ciencia a las leyes criminales y civiles. Y aquí vemos un poquitito más como en la parte de lo criminales. Tiene que ver con todas las normas legales de la evidencia admisible y el procedimiento penal. Cuando hablamos de ciencia forense, también podemos pensar, no es lo mismo, pero podemos pensar en criminalística. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver las cadenas de custodia, vamos a ver todo lo que son las pruebas, todas las cosas que tienen que ver con aquello que se va a admitir en un juicio o a nivel penal para que lleguemos a una sentencia efectiva. Luego, pues por supuesto, ¿verdad? Dentro de las ramas tenemos la rama del derecho, que es el derecho penal, que es todo lo que estudia la aplicación punitiva del Estado, y el derecho penitenciario, que se trata de todo aquello de la ejecución de las penas y las medidas de seguridad en las prisiones. Luego tenemos la dactiloscopía, que ahora Francisco nos hablaba de eso, que todo lo que tiene que ver con dactiloscopía es aquello que tiene relación a las huellas dactilares, ¿verdad? Incluso se puede pensar en dactiloscopía o locoscopía. Dentro de esto también vamos a la parte de balística, es otra de las ramas de la criminología. Entonces, si ustedes ven, vamos viendo un montón de ramas súper interesantes. Y después en lofoscopía, de hecho, aquí hay una cosa de aristas entre las manos que uno puede ver en tema de práctico, que ahora me preguntaban la práctica. Hay algo que tiene que ver con todas las partes del dedo para uno saber si la huella es la misma o no. Y ahorita no vamos a entrar en el detalle, pero sí es bastante práctico en todo esto. La balística ya se va a encargar, ¿verdad?, de todo lo que tiene que ver la trayectoria del proyectil. Aquí vamos a la parte práctica y aquí tiene que ver mucho con matemática, por ejemplo. Entonces aquí vemos cuáles son los efectos en los tejidos humanos, cuáles son los patrones, ¿verdad?, y cómo es el impacto en los objetos. Dentro de criminología y criminalística, ya que ya hemos hablado un poquitito de esto, ¿verdad? Que ambas se centran en la aplicación de la ley, sin embargo, una tiene un poco más de estudio dentro de lo que es la naturaleza del delito, ¿verdad? Y su prevención, y la criminalística tiene más que ver en la recopilación de pruebas o en lo que es el tema de la cadena de custodia como tal. Y bueno, ahora vamos, ¿por qué estudiar criminología? Desde mi punto de vista, es muy apasionante. Ahora voy a hablar lo que dice la teoría también, que estoy súper de acuerdo. Primero porque ayudamos a la sociedad. Entendemos no solamente la parte punitiva, sino que entendemos el por qué y el cómo podríamos nosotros como sociedad crear planes para evitar los delitos, ¿verdad? Buscar cómo ayudar a personas que están propensas a delinquir. Es cero monótona, es muy entretenida. De hecho, la criminología no se puede mover en distintos ámbitos. Ustedes escucharon, Francisco, todo lo que él, ¿verdad?, se ha ido dentro de lo que es su experiencia, y luego hablamos de Lesbi, que ella tiene toda esta experiencia en lo que es la parte de la Corte Suprema y tiene mucho que ver con esto. Entonces, cada una de las personas que trabajamos en ámbitos de este tipo, no hay monotonía, siempre es distinto. Es una carrera bastante joven, pero está muy al alza, y ahorita vamos a ir viendo más todavía en lo que yo les hablaba de la especialización que estoy llevando en este momento de Derecho Informático, ¿verdad? En cómo la criminología y cómo los criminales van avanzando también, como ahora ya saben incluso muchísimo de lo que son las redes, muchísimo de lo que son direcciones IP, cómo estafar en línea. Entonces, todo esto tiene que ver con comportamiento criminal que también cae dentro de la criminología como tal. Tenemos salidas, ¿verdad?, de trabajo, no solamente a nivel público, sino también a nivel privado. Y como les mencionaba, pues la ciberdelincuencia es un ámbito con grandes posibilidades. Les agradezco muchísimo que hayan estado por acá hoy. Me disculpo que apresuré un poquito más las últimas diapositivas, pero no quería quitarles de su valioso tiempo. Aquí dejé una frase que me gusta mucho: el hombre sano no tortura a otros, generalmente es el torturado el que se convierte en torturador. Es de Carl Jung. Por ahí les dejo eso y les quiero de verdad agradecer su atención, darles unos minutos también por si quisieran un comentario adicional. Y bueno, pues esto sería la parte introductoria de criminología. Nos queda bastante pendiente, pero
está muy compilado todo para que podamos tener. Excelente, Magali. Muchísimas gracias de verdad por la presentación el día de hoy. Además, pues obviamente agradecer a todos nuestros alumnos que presentaron diversas intervenciones durante la clase. Tenemos, como ya estamos sobre la hora, pues vamos a dar cabida, si es posible, Magali, si nos regalas unos minuticos más para poder atender la intervención de José y con eso, pues justamente llegar a la conclusión de la clase de hoy. Así que, José, adelante. Bueno, no, nada, darle las gracias a ustedes por la participación, ¿verdad? Que nos han permitido a nosotros y a abundar algo. La criminología, ella preguntaba por qué la criminología y por qué existe la criminología. Yo pienso que eso depende mucho de la falta de oportunidades. Si vamos y estudiamos siempre el comportamiento del criminal, en su mayoría viene de una clase pobre, donde nunca tuvo oportunidades, donde los gobiernos, la mano amiga del Estado no llegaba, donde se crió con un trauma siempre desde pequeño, falta de amor y comprensión familiar, que es lo que en estos tiempos está afectando tanto a la juventud, y más ahora con esto de la tecnología. Y todas esas redes sociales que existen, que incitan y enseñan tanto a la violencia. Sí, a Magali, no te escuchamos. ¿No? A ver. Te vuelvo a dar a ver derecho a palabra. ¿Ahora me escuchan? Ahorita sí. Ahora sí. Ah, qué Ahora sí. curioso. Ok. Sí, no, muchísimas gracias por tu opinión. De hecho, ahí vamos a ver cómo estamos avanzando en el tema de criminología con lo que mencionaste desde el hogar, ¿verdad? Hasta lo moderno al día de hoy. Así es, así que Magali, pues una vez más, de verdad, muchísimas gracias en nombre de Atlantic International University. Claro. Gracias a todos por haber participado en la clase de hoy y esperamos justamente verlos pronto nuevamente para seguir ahondando en este tema que es muy, muy interesante. Así que Sí. gracias a todos y que pasen buenas tardes.